El propósito de este video es explicar Nitzchius HaTorah, la eternidad de la Torah. Eternidad de la Torah significa que todos los asuntos que están escritos en ella, cada uno de los detalles, cada uno de sus mitzvot, sus preceptos, son eternos. Esto es algo que está claramente escrito. La Torah dice, no se pueden agregar mitzvot, no se pueden restar mitzvot. En otro lugar está escrito un versículo muy interesante. Las cosas ocultas son para Dios. Y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para hacer, o sea, cumplir, observar las palabras de esta Torah. Y en varios lugares está escrito al respecto de ofrendas, al respecto de la ofrenda de Pesach, una regla oilam, por siempre, por todas sus generaciones. Quiere decir, de vuelta, que todos los conceptos de la Torah son ad oilam, son eternos y nunca van a cambiar de ninguna manera. Incluso si viene un profeta, una persona que ya probamos que es un profeta, y dice que hay que cambiar alguna mitzvah, que ya no se cumple tal o cual cosa, o que las mitzvot eran por un tiempo determinado, sabemos concretamente que es un Navi Sheker, un profeta falso, como está explicado también en otro video. Pero el punto es, dentro de este contexto que estamos explicando de Nitzchius HaTorah, la eternidad de la Torah, cada uno de los detalles de la Torah son eternos, nunca van a cambiar de ninguna manera. Ahora bien, esto está apoyado incluso por una frase de nuestros sabios que es muy interesante. Nuestros sabios dicen que en el futuro por venir, con la venida de Mashiach rápido en nuestros días, todos los Nevi'im y Ksuvim, todos los profetas, o sea, las palabras de los profetas y todas las palabras de los escritos, Asidin Libatel, se van a anular completamente, excepto Megillas Esther, que es una explicación para otro momento la explicación, pero todo el resto de los Nevi'im, los profetas, los escritos se van a anular completamente. Pero las leyes de la Torah, las leyes de la Torah nunca se van a anular. Es decir, el concepto de las leyes de la Torah son la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos o lo que Dios quiere que no hagamos. Esa voluntad divina es algo esencial con Dios mismo. Y por lo tanto, si Dios es eterno y Dios no cambia, es un versículo incluso que le dice Bilam, él no es un Dios y se arrepiente, hace una cosa, la otra, automáticamente su voluntad es eterna también. Por lo tanto, las leyes de la Torá, de vuelta, que expresan la voluntad de Dios, son eternas y no van a acabarse nunca y no van a cambiar nunca. Sin embargo, hay una frase de nuestros sabios que es justamente una contradicción con esto. Nuestros sabios dicen en el Talmud, las mitzvot se van a anular en el futuro por venir. Está claramente escrito de esta manera. Aparentemente es una contradicción a todo lo que estoy explicando. La Torah misma dice, ad oilam, hay que hacer eternamente todo lo que dice la Torah. Y sin embargo nuestros sabios dicen, mitzvot beteiles, las mitzvot se van a anular. ¿Qué significa esta cuestión? Obviamente nuestros sabios no están contradiciendo la Torah, sino que nuestros sabios están mostrando, explicando una profundidad particular del concepto de una mitzvah. ¿Qué significa una mitzvah? ¿Y por qué en el futuro por venir el concepto de una mitzvah se va a anular? Pero sin embargo, como dije anteriormente, las leyes de la Torá no se van a anular. Y la idea es la siguiente. El concepto de una mitzvah es tzatza b'chibur, es la unión con Dios. Dios, por así decir, por su lado, manda al hombre, por así decir, por otro lado, como si dijésemos separado Dios del hombre, lo manda a hacer tal o cual cosa, lo manda a no hacer tal o cual cosa. Pero el concepto de Yemois HaMoshiach, el concepto de los días de Moshiach es la unión absoluta con Dios. De vuelta, si el concepto de una mitzvah es tzavsa, es unión con Dios, y en la época de Mashiach todos vamos a estar automáticamente unidos a Dios, no va a ser necesario un mandato, un tzivui, mitzvah de la palabra tzivui, mandato al hombre, porque el hombre ya va a estar unido a Dios, por así decir, la presencia de él, de Dios, va a estar revelada en todos lados, no va a ser necesario que Dios mande a hacer tal o cual cosa, sino que va a ser automático. En la esencia y existencia misma del ser humano, va a automáticamente cumplir las mitzvot, no va a ser necesario un mandato. Esto es lo que nuestros sabios quieren decir cuando ellos dicen mitzvahs, el concepto de una mitzvah, un mandato, con la motivación para unirse a Dios, beteilim, van a estar anuladas. La parte mandato no tiene ningún sentido. Ahora esto no quiere decir que no va a haber observancia de los conceptos de los preceptos, o sea, automáticamente vamos a hacer todo lo que la Torah dice.
pero no como mandato, sino que va a ser automático en el comportamiento normal de todo ser humano. Así como es automático para cada ser humano la respiración, no tenemos que pensar, una persona sana por lo menos, no tenemos que pensar y esforzarnos para respirar, sino que es algo automático. El corazón no tiene que pensar para latir, sino que es algo automático, naturaleza del ser humano. De la misma manera, todo el comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, las mitzvot, va a ser automático, entonces no es necesario un mandato. Pero por el otro lado, al hijo y Satoira, las leyes de la Toira sí van a estar concretas, es decir, de vuelta, el comportamiento va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque justamente esta es la diferencia. Una mitzvah es un mandato para unir al hombre a Dios, pero las leyes de la Torá no son un mandato. Las leyes de la Torá son las que dictan el mundo cómo funciona en la práctica, y son la voluntad misma de Dios, que es una con Dios y es tan eterna como Dios. Por lo tanto, esto no se va a anular nunca. Y el hecho de que todos los Nevim, los profetas y los Ksubim, los escritos, sí se van a anular, porque en la práctica el concepto de un profeta no es venir a decir, de ahora en adelante nuestra religión es servir un elefante, por decir cualquier cosa. Eso no es un profeta. El concepto de un profeta es guiar a la gente en las palabras de la Torah misma. Como los profetas dicen, Zichru Torah Moshe Abdi, recuerden la Torah de Moshe mi sirviente. Los profetas constantemente están advirtiendo al pueblo para que vuelvan al camino de la Torá, para que vuelvan a vincularse con Dios, etc. La motivación y la función de un profeta no es renovar el judaísmo o hacer una religión nueva, Dios libre y guarde. Cuando la persona viene a decir esto, sabemos, como dije al comienzo, es un Navi Sheker, es un profeta de mentira, mentiroso. Entonces, simplemente para resumir, las palabras de la Toira son eternas. Las mitzvahs, el concepto, el comportamiento que la Torá enseña son eternos también. Ahora, la idea de un mandato concreto de Dios hacia el hombre para comportarse de una manera determinada, esto funciona hasta la venida de Mashiach, y a partir de la venida de Mashiach, rápido en nuestros días, va a ser automático en el comportamiento del hombre comportarse, valga la redundancia, según las enseñanzas de la Torá y las mitzvot. Que esto ocurra rápido en nuestros días con la venida de Mashiach, de nuevo, nuestro justo Mashiach, rápido en nuestros días.